Para analizar este tema, quiero darle la bienvenida a Edwin Cabrera Uribe, analista político, vicepresidente del Instituto Panameño de Estudios Cívicos. Está en pantalla. Señor Cabrera, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gusto en saludarlos a ustedes y a la teleaudiencia. Bienvenido. ¿Cómo se explica la caída tan drástica de la confianza hacia el presidente Mulino? Apenas el 7,8% confía en el mandatario, según esta encuesta CIT. Bueno, yo voy a sustraerme de opinar de la encuesta de Sid Talon. Soy muy crítico de esa encuesta, pero no tengo ninguna duda que la popularidad o la confianza del presidente Mulino ha caído y ha caído de forma dramática. No tanto como dice la encuesta, en mi opinión. Pero aquí el punto que hay que entender es que no conozco un país en el mundo democrático que cuando haya entrado a debatir reformas a la seguridad social no haya generado niveles de convulsión. Eso, uno de los puntos más increíbles, lo vimos en Francia hace poco tiempo, con el presidente Macron, cómo tuvo que enfrentar esa situación. Panamá no ha sido diferente en cuanto a la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, habría que advertir que producto de esa presión de la sociedad y de las manifestaciones, temas como el incremento de la edad de jubilación no ocurrió. El incremento de la cuota del trabajador no ocurrió. Y lo único que ocurrió es que el que sí subió fue la cuota patronal, la parte que el patrono paga el seguro social. Pero mi punto es que todas estas legislaciones de carácter que tienen que ver con el seguro social en todos los países traen convulsión y eso pues ha traído esta caída en la confianza del gobierno de Mulino. Eso por un lado. Por otro lado, hay una realidad objetiva. Su personalidad, su estilo, pues no ha ayudado mucho. Por el contrario, ha contribuido a que la situación esté cada vez más tensa por esa actitud que los panameños decimos estarle rociando a la población, a la sociedad, estarlo retando y en términos muy duros. Pero al final, como siempre ocurre, el tiempo le va a dar la razón a quien lo tenga, ya sea a los detractores de la propuesta o de lo que ya hoy es ley de la República o a los proponentes de dicha ley. ¿Podemos hablar de errores políticos cometidos por el gobierno al tramitar esa ley 462 sobre pensiones? Depende de cómo lo que quisiéramos analizar en cuanto a errores políticos. El tema del seguro social de una manera irresponsable, todos los gobiernos que pasaron antes de Mulino sabían de la crisis que se venía de la Caja de Seguro Social, pero ninguno enfrentaba el tema para no pagar el costo político. Mulino, en el primer año de gobierno, que casualmente llega hoy y hoy inicia el segundo año, decidió enfrentar el tema, hacer la propuesta, llevarla a la asamblea. En la asamblea la propuesta recibió más de 200 modificaciones y ya hoy es ley de la República. Entonces, la pregunta es, ¿se gobierna para las graderías o se gobierna en función de que hay que tomar decisiones, aunque impopulares, hay que tomarlas? Porque de la otra forma, el fondo mediante el cual se le paga las pensiones a las personas se estaba agotando y ya tenía fecha de que si esta modificación no se daba, hasta cuándo este fondo iba a resistir y un buen día íbamos a despertar y el gobierno nos iba a informar, o el Seguro Social nos iba a informar que no había plata para pagar las pensiones. Te podrás imaginar que allí sí es verdad que hubiera habido un verdadero estallido social. ¿Podemos decir que el presidente José Raúl Mulino ha perdido legitimidad social? No, yo creo que sí podríamos decir que el gobierno del presidente Mulino ha incrementado la oposición a su gobierno. Yo no me atrevería a hablar de la legitimidad porque objetivamente la ley fue aprobada, fue propuesta y aprobada mediante los mecanismos que da la propia Constitución, que dicho sea de paso, el debate de la ley duró
6 meses, 4 o 6 meses, si no recuerdo. Ahora, ¿hay riesgo de radicalización en el país, sobre todo de la protesta social de la gente, si no se rectifica el rumbo, si no hay comunicación, diálogo, intercambio de ideas, gobierno, sociedad? La tensión los gobernados y gobernantes en Panamá ya se venía dando. Si en las elecciones del año pasado no hubiera ganado Mulino o hubiera ganado cualquier otro, estas tensiones se veían venir ya, porque recordemos que hubo una situación con la pandemia, como pasó en muchos de nuestros países latinoamericanos. Uno. Dos, después de la pandemia hubo otro estallido social durante la administración Cortizo, que prácticamente casi le cuesta el puesto en el año 2023. Así es que la sociedad ha ido tensando sus frustraciones, sus disgustos. Aquí hay temas como la justicia, que al panameño le molesta que la justicia no funcione bien, que funciona bien para los pobres y funciona mal para los ricos, por ejemplo. La izquierda panameña, que es una izquierda incipiente, pero que en condiciones como esta ha tomado mucha vocería. Entonces, era previsible que el gobierno que ganara las elecciones en mayo del año pasado iba a tener situaciones de tensión social. Eso era irremediable, por múltiples razones. El endeudamiento, el desempleo que sigue creciendo. Si no hemos llegado, ya estamos por llegar a los 2 dígitos en el desempleo. La juventud un tanto frustrada, el nivel de la educación cada vez más bajo, la brecha entre escuelas particulares y escuelas públicas cada vez se amplía más. Los educadores ahora mismo siguen en paro indefinido por la ley de 462, pero quienes están pagando las consecuencias son los estudiantes. Entonces, era previsible que esto se veía venir por un tema o por otro. Consulta más, señor Cabrera. ¿Cómo analiza usted ese giro de Panamá o el gobierno de Panamá? Yo no sé si llamarlo mayor subordinación o mayor coordinación con Estados Unidos, especialmente en materia migratoria y de seguridad. ¿Cómo ven los panameños esto? Yo creo, primero, con mucho respeto, te hago una corrección a la introducción, no a ti, sino al periodista que hizo la introducción. Recuerda que Mulino es presidente en Panamá desde julio del año pasado y Trump llegó a la presidencia en enero de este año. ¿Por qué esta corrección es importante? Porque en el discurso de Mulino de hace un año, desde aquel discurso el 1 de julio del 2024, ya Mulino había anunciado y había iniciado a tomar decisiones para detener el flujo migratorio que se daba por la provincia de Darién. ¿Cuál es la variable? La variable es que llega el presidente Trump en enero y habla del tema, pero introduce una serie de elementos perturbadores, como que voy a mandar tropas, voy a retomar el canal, etcétera. Y eso no ha hecho otra cosa el señor Trump que deteriorar aún más la imagen de Mulino frente al país, darle más herramientas y más municiones a la izquierda panameña para el cuestionamiento y haber creado una imagen afuera de lo que dice la pregunta que hace, si es subordinación o si es coordinación. Vamos a agradecer a Edwin Cabrera Uribe, analista político, además vicepresidente del Instituto Panameño de Estudios Cívicos. Le agradezco mucho haber compartido sus opiniones con nosotros aquí en NTN 24. Espero que haya una nueva oportunidad. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Buenas tardes.